Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes o curiosas o interesantes en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad en este 2025. Esta semana tenemos algunas noticias interesantes de distintas partes del mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, donde cada semana hacemos este ejercicio para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo alrededor de la planta en múltiples temas. Recordemos que este programa, este show no se trata de promover el consumo, ni el cultivo, ni no se trata de activismo, sino de información que pueda ser de utilidad para quien escucha o ve esto. Comenzamos con las noticias de esta semana. En Estados Unidos, la compañía DoorDash, esta empresa de plataforma de delivery, es como Uber Eats, es un competidor de Uber Eats, anunció que ofrecerá productos de THC y CBD derivados del hemp, del cáñamo, para entregas a domicilio en estados seleccionados. Y a través de un comunicado, esta empresa DoorDash anunció que los clientes mayores de edad tendrán acceso a productos para disfrutar mientras se relajan y recargan energías, es lo que dice en torno. Los clientes elegibles ahora pueden solicitar una variedad de productos de THC y CBD derivados del cáñamo a comerciantes como Dashmart, una plataforma, y la tienda de DoorDash, que ofrece a las empresas un nuevo canal para llegar a los clientes de nivel local con compañías como Total Wine and More, ABC Fine Wine and Spirits, etc. ¿De qué va esto? DoorDash, la compañía de entregas, ahora va a llevar a domicilio a personas mayores de 21 años en algunos estados productos, bebidas, en particular productos y bebidas, gomitas, mentas, chocolates, barritas con THC y CBD derivado del hemp, del cáñamo. Recordemos que el hemp, el cáñamo, son todas las variedades de la planta de cannabis, es la misma planta. Pero son el hemp y el cáñamo, es lo mismo, es en inglés y en español, es el nombre que se le da a las variedades de la planta de cannabis con hasta 0.3% de THC aquí en Estados Unidos, y es legal desde 2018 todos los productos y derivados del hemp. Ahora, es legal a nivel federal, pero en algunos estados como California y otros están intentando prohibirlos, estos derivados intoxicantes del hemp. Entonces anuncia DoorDash que en algunos estados donde no esté prohibida la venta de productos del hemp, por ejemplo aquí en Florida no está prohibido, hubo un intento de prohibirlos, pero no, se venden abiertamente en smoke shops a cualquier persona mayor de 21 años. Entonces, no han señalado todavía en cuáles estados va a ocurrir, va a iniciar la venta de derivados del hemp, bebidas, especialmente bebidas, porque DoorDash en el comunicado también anunció que se asoció con la marca Cann, CANN, que produce bebidas de hemp, de THC de hemp, para ofrecer un cupón. Entonces, por allí va. Es interesante cómo está ocurriendo esta normalización de los productos derivados del hemp, que son variedades de cannabis bajas en THC, pero a esas variedades se les extrae ese THC que está en bajas cantidades y legalmente, o sea, de forma legal pueden producirse y venderse bebidas, gomitas, etcétera, con THC derivado del hemp que se extrae de ahí.
La planta de cannabis es como el maíz en lo que se refiere a las variedades. Son miles de variedades, unas altas en THC, otras bajas, otras altas en CBD y otros cannabinoides. En otra noticia, en otra noticia, tiene que ver con la DEA y la reclasificación de la planta. Estamos en la a la hora de grabar este video, estamos a principios de enero de 2025, a unos días de que finalice la administración del presidente Biden y comience el regreso del presidente Trump. Y la reclasificación en este momento está en el proceso burocrático de ocurrir. El presidente Biden dio la orden en agosto de 2023 de que ocurriera, y en este momento la DEA está en el proceso de hacerlo. El asunto es que hay varios reportes, incluso una demanda, de esto va la noticia que sigue. 2 empresas de cannabis desafían a la autoridad de la DEA en la reclasificación de la marihuana. En un comunicado que postearon en el sitio Nasdaq, porque son 2 empresas que Village Farms y Hemp for Victory hicieron una petición para que se reconsidere la descalificación de la DEA en los hearings, en el proceso de la reclasificación. O sea, ¿de qué va esto? Voy a tratar de simplificarlo. El presidente Biden dio la instrucción de que la DEA reclasifique la planta. Viene desde arriba la instrucción. Y todo indica esta demanda de Village Farms, así como otra noticia de que en Colorado también, en Colorado afirma que la DEA los excluyó de las audiencias de reclasificación. Otra noticia dice que un juez de la DEA ordena a la agencia que responda a las nuevas acusaciones de que se opone a la reclasificación de la marihuana y conspiró indebidamente con los prohibicionistas. Entonces lo que está ocurriendo es que la DEA, todo indica, hay demandas, hay acusaciones, hay señalamientos, evidencia, indicios de que esto está ocurriendo al interior de la DEA, están en contra de la reclasificación. Es decir, se les dio la instrucción desde arriba, pero al interior la organización no se niegan a hacerlo, le meten el pie. Entonces ese es el proceso burocrático que está enfrentando la DEA. La demanda de Village Farms dice, hey, hay que sacar la DEA de aquí y hay que se encargue directamente el DOJ, o sea, el Departamento de Justicia a que pertenece la DEA. Entonces se le acusa de tener una visión parcial en contra de la reclasificación. Interesante. La DEA, la Agencia Antidrogas. Por cierto, hay que esperar a que comience la nueva administración porque van a cambiar los directivos de la DEA, del Departamento de Justicia, el cambio de gobierno. Y podría cambiar, tal vez podría cambiar esta postura que hay de los directivos de la DEA de estar en contra o de meter el pie o de no querer ser ellos quienes reclasifiquen la planta. Por ahí va. Entonces, es algo que es en la próxima administración, el del presidente Trump 2, probablemente haya un cambio en esto. Pero el proceso es el siguiente. Hay hearings desde enero 21 hasta marzo a cargo de la DEA. Y luego la DEA tiene que hacer la reclasificación. Entonces, probablemente este año, probablemente lo aplacen más. En otras noticias, vamos a leer una cascada de noticias porque son como cosas interesantes que están ocurriendo en los estados de aquí, el US. Dice un reporte del medio Marijuana Moment, los funcionarios de Rhode Island se preparan para publicar un borrador de las normas para el mercado legal, quieren legalizar el uso adulto. En Wisconsin, el gobernador de Wisconsin quiere permitir que los votantes
legalicen la planta poniéndolo en la boleta electoral, mientras que la legislatura republicana bloquea la reforma. Ok, el gobernador de Wisconsin, que es una decena de estados que todavía no tienen ningún tipo de legalización, dice que lo decida la gente en la papeleta electoral. En otra noticia, el principal regulador del cannabis de Delaware renuncia en medio de la implementación del uso adulto. El proyecto de regulación del cáñamo se estanca en medio de las preocupaciones de la industria. Esto es en Illinois, en el estado de Illinois. Es uno de los que en el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Pritzker de Illinois, quieren prohibir el hemp, quieren prohibir los derivados del hemp, así como en California. Y un pleito interno entre los demócratas evitó que avanzara. Entonces van a intentar, ya estaba en la legislatura de Illinois un esfuerzo por banear el hemp, por banear los derivados del hemp, pero por asuntos políticos no avanzó. Lo van a intentar en los meses próximos una vez más. Legisladores demócratas de Virginia vuelven a presentar el proyecto de ley de legalización que el gobernador republicano vetó el año pasado. Con la prohibición del hemp propuesta en Texas, las partes interesadas advierten una industria que se hundirá de la noche a la mañana. Exacto, en el estado de Texas también hay un intento. Este año habrá un intento por prohibir los derivados del hemp. En una noticia que tiene que ver con los mercados, Amplify cerrará su ETF de cannabis mientras continúa con dificultades para la industria. Hay varios ETFs en el mercado bursátil, ETFs, que son estos instrumentos financieros para que alguien no compre una sola acción, sino que aglomeran acciones, y el crecimiento en general de ese grupo de compañías que están listando es lo que beneficia a quienes invierten en ETF. Entonces va a cerrar una relacionada con acciones de la planta que se llamaba MJUS, que era un fondo de 70 millones. Dejará de recibir inversiones después del 20 de enero, y los inversionistas tendrán hasta el 27 de enero para vender sus positions. Sale de ese mercado. Canopy USA anuncia el nombramiento de M. Brooks Jorgensen como presidente. Agrify vende su negocio de cultivo de cannabis por $7 millones. Esto de acuerdo con un reporte de MJ Biz Daily. Esto es en Michigan. Las ventas de marihuana recreativa en Ohio superaron los $242 millones en 2024. Recién se legalizó en Ohio, $242 millones. En el estado de Florida, Sunshine State, de acuerdo con un reporte del medio Click Orlando, un juez rechazó los planes de la empresa GTI, Green Thumb Industries, que opera aquí en Florida los dispensarios Rise. Le dio para atrás a la idea de abrir dispensarios junto a tiendas Circle K. Hace como año y medio, dos, ¿no? Ya hace tiempo atrás, esta compañía anunció su intención de rentarle a Circle K un espacio en sus gasolineras, en sus estaciones de servicio, en sus tiendas, y poner dispensarios ahí, dispensarios Rice.
pero la autoridad de la planta aquí en Florida inicialmente le dio para atrás, le dijo que no cumplía con la regla. Se llevó esto a una corte y un juez que dijo que no va a ocurrir. Probablemente se pele, pero de acuerdo con el medio, eh, desde octubre de 2022, recuerdo, ¿sí? La compañía está intentando abrir estos dispensarios no dentro del Circle K, sino a un costado, así como hay unos que tienen, algunas estaciones de servicio que tienen enseguida una tienda de productos de azucarados, ¿no? Como helados, todo esto, así se quiere, la intención era abrir este tipo de dispensarios de cannabis de medicinal aquí en Florida, seguir los Circle K. Entonces, por lo pronto, no va a ocurrir. En otra noticia, un juez de Florida dictamina que los perros policía entrenados para alertar sobre el cannabis no pueden ser la única razón utilizada para justificar un registro de vehículos. Esto va de un juez. Hay un caso en el que un perro policía aquí en Florida detectó que había planta, vaya, que había cannabis. Pero lo que se llevó a la corte es de que el perro no sabe distinguir si se trata de cannabis medicinal, que es el que se compra legalmente en los dispensarios de Florida, si se trata de cannabis ilegal que se produce y se vende por fuera, o si es hemp, si es si es planta derivada del hemp, que también es legal. Entonces el, un panel de 3 jueces del quinto distrito en Lake County abordaron este tema de si un perro que señales se siente, diga ellas, aquí dentro de este vehículo hay cannabis, hay marihuana, si es suficiente para que el law enforcement, el agente de policía, revise el vehículo, si es suficiente la razón. Se está discutiendo si es así o no. Y el argumento es si el perro puede distinguir entre de dónde, cuál es el origen de la planta. Muy interesante esto que está ocurriendo en Florida. Por lo pronto, un juez para este caso en particular, también encontraron otras sustancias. No es razón justificada para el registro de vehículo. Este tipo de casos se dan para anular la evidencia. ¿Ya? Para salir, pues los abogados están tratando de anular la evidencia encontrada, en este caso más sustancias, otro tipo de sustancias. La Asociación de Dispensarios de Arizona dio la bienvenida a los nuevos miembros de su junta para 2025. Ex empleados de TRP, ex empleadas, filial de la compañía Cookies, alegan sesgo de género en una demanda. De acuerdo con un reporte de MJ Biz Daily, cinco mujeres, cinco ex trabajadoras de TRP Management Company hablaron una demanda el 2 de enero acusando que la empresa hay una cultura negativa en contra de las mujeres, que pusieron esta llamada bro culture, ¿no? Entonces está interesante a ver qué procede, porque no estoy hablando de este caso, eso ya lo determinará la corte, pero sí culturalmente alrededor de la planta existe especialmente del legacy, ¿no? De la cultura de las personas que vienen de cultivarlo ilegalmente, que se adaptaron a los nuevos modelos legales de producción, pues vienen de esta cultura del bro culture, del güey, del vato, somos puros hombres, y así. Es real, es parte es una de las subculturas
alrededor de la planta este tipo de comportamientos y organización social, por así llamarlo. Y Cookies, la neta es que sí vende esa marca, la neta, así como que ser cholo y ser cool, el barrio y todo eso, y eso pues se asocia con ese tipo de comportamientos. No lo sé, no creo, la verdad. No estoy hablando yo de este caso en particular, la verdad, no desconozco. Solo me llama la atención que exista la demanda, pero de que existe la cultura en general en la industria, es verdad. Uno va a los eventos de la planta y la mayoría de los asistentes somos hombres. Que sí hay mujeres, cada vez hay más. Son un grupo muy pequeño aún en la industria de la planta, en el sector de la planta, y pues necesitan más mujeres. En otro tema que tiene que ver con investigación, un estudio masivo de cerebros de adolescentes pone en tela de juicio la teoría del gateway drug, de la droga de la iniciación. De acuerdo con en medios salón.com, publicado eso el 6 de enero de 2025, se indica el estudio que no hay una relación entre eh, que no es real, vaya, cada vez hay más estudios que no es real esto de que la planta es un gateway drug, porque durante la época de la guerra contra las drogas, todavía en algunos modelos del gobierno se utiliza esto, decir que las personas que consumen la planta automáticamente los lleva a consumir sustancias más fuertes como cocaína, heroína, etc, etc. Y el estudio indica en salón.com, está, si alguien lo quiere ver, que pues no es así. Cada vez hay más indicios de que el gateway drug real es el alcohol. Yo no soy una persona anti-alcohol, por cierto, aunque en la industria del cannabis existe también una subcultura de personas que son anti-alcohol y que promueven el uso de la planta en lugar del alcohol, especialmente para personas que padecen, que sufren pues, por su forma de beber, por problemas de comportamiento a la hora de estar ebrios, terminan en posiciones radicales en contra del alcohol. A veces lo hemos visto, por ejemplo, en los grupos religiosos, ¿no? Y en el área de la planta también hay una subcultura de anti-alcohol alrededor de la planta, especialmente en personas que les fue mal con su consumo. En otra noticia, en el estado de Illinois se aprueba el tratamiento con cannabis medicinal para 4 nuevas afecciones. De acuerdo con un medio de allá del estado de Illinois, ahora también podrá se avala el tratamiento del cannabis para las siguientes afecciones para mujeres, que aplican para mujeres todas: endometriosis, quistes ováricos, fibromas uterinos y trastorno orgásmico femenino. Entonces estos entran a la lista ahora de afecciones que pueden ser atendidas dentro del programa de cannabis medicinal en el estado de Illinois. En otra noticia, habitantes del estado de Kentucky tendrán que elegir entre cannabis medicinal o armas. Hay más reportes de esto. Se legalizó el cannabis medicinal, pero si una persona en Estados Unidos se inscribe en un programa de cannabis medicinal y obtiene una tarjeta de cannabis medicinal, no puede comprar un arma porque la planta sigue estando en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Entonces muchos habitantes de Kentucky que les gustan las armas y que van a tener que decidir.
En un reporte, el cannabis de alta potencia provoca visitas a urgencias y enfermedades para algunos usuarios. Esto de acuerdo con el medio KUOW de medio NPR, muy interesante. Es un artículo sobre el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que es algo real, ocurre con consumidores de personas que consumen derivados del cannabis de muy alta concentración de una forma crónica. Se Muchas de esas personas están generando este síndrome, que es una especie de genera un shock alérgico a la planta, provoca náuseas, vómito, y por lo regular ya no pueden volver a consumir cannabinoides. Esa es la forma en la que se quita ese síndrome. Es una especie de... Todavía se está investigando cuáles son los cosas que detonan esto, pero todo indica, va por ahí, que es el abuso en los concentrados. El abuso de concentrados es lo que está generando el síndrome de hiperémesis cannabinoide, así se llama. En otras noticias, hubo algunas noticias interesantes sobre programas educativos en Nuevo México, en Arizona, en las universidades, la Universidad de Illinois, la Universidad de Arizona, la Universidad de Nuevo México, recién tienen programas de certificación en torno a la planta. Un estudio de la organización activista Normal dice que los empleados no son más propensos a consumir cannabis en el trabajo tras la legalización. Esto se investigó en Canadá. La legalización de la marihuana no está asociado con un aumento en el porcentaje de empleados que consumen cannabis durante o antes del trabajo, según los datos proporcionados en un documento informativo por la organización de investigación sin fines de lucro Institute for Work and Health. Los investigadores del grupo evaluaron las actitudes y comportamientos de los trabajadores hacia el cannabis luego de que Canadá adoptara la legalización de la marihuana para uso adulto, 2018. Los investigadores informaron que no hubo cambios en el consumo de cannabis de los trabajadores antes o en el trabajo durante los años encuestados. La legalización no lleva a más gente bajo la influencia en el trabajo, es lo que dice ese estudio canadiense. Recuerden que lo legalizaron en 2018, fue el segundo país en legalizar la planta a nivel federal después de Uruguay. Las muertes, esto no tiene que ver con la planta, o sí, esto es algo que hay que revisar. Las muertes por sobredosis volvieron a disminuir en Nuevo México. Los datos de mortalidad en Nuevo México muestran una disminución en las muertes por sobredosis de drogas en el estado por segundo año consecutivo desde 2021, según el Departamento de Salud de Nuevo México. Recordemos que Nuevo México legalizó la planta en ese lapso, y hay una relación en la reducción de sobredosis de opioides, opiáceos, y la legalización. En Europa, Países Bajos, los Países Bajos están experimentando con cannabis regulado a partir de 2025, de acuerdo con el medio Tierras Holandesas. A partir del 7 de abril de 2025, los coffee shops de 10 municipios en los Países Bajos estarán obligados a vender exclusivamente cannabis regulado cultivado por productores oficiales. Este cambio marca el inicio formal de la fase de experimentación del programa de cannabis regulado, que durará 4 años. Quieren regular, y comenzó la regulación de hacer un tracking, de hacer un rastreo del origen de la planta que se vende en los coffee shops de Países Bajos. Esta semana también en el medio The Guardian, medio inglés,
publicó un artículo sobre San Vicente y las Granadinas y sobre cómo los rastafaris están integrándose a la industria del cannabis medicinal que está surgiendo en San Vicente y las Granadinas, en las Antillas Menores, cerca de Barbados, y cómo los rastafaris, la comunidad rastafariana se está integrando a la producción y a todo esto. Interesante en The Guardian, The Rastafarians Opening Up Caribbean Cannabis Farms, se llama, si a alguien le interesa ese tema. En Singapur se incautaron drogas de cannabis y se encontró $1 millón y se arrestó a 4 personas. Es una nota de esto. Si recuerdan que Singapur es uno de los países del mundo con la postura más rígida en torno a la posesión y cualquier cosa que tenga que ver con las sustancias ilegales. Y me llama la atención que en este artículo que habla de 4 personas que fueron detenidas en posesión de sustancias, pero el artículo señala esto: cualquier persona declarada culpable de traficar en Singapur, cualquier persona declarada culpable de traficar más de 15 gramos de heroína pura, 250 gramos de metanfetamina, o aquí lo que nos incumbe, o más de 500 gramos de cannabis, medio kilo, poco más de 1 libra, 500 gramos de cannabis, puede enfrentarse a la pena de muerte. A partir de 500 gramos puedes enfrentar la pena de muerte. Las personas que arrestaron en este caso estaban en posesión de 11.8 kilogramos de la planta, entonces van a enfrentar la pena de muerte. En Chile, con drones detectan más de 1.300 plantas de cannabis en un predio forestal de Pemuco. Aquí las notas que están usando drones, la autoridad la autoridad chilena está usando drones para combatir el cultivo de plantas. Y en Ucrania, esto está interesante, recordamos que Ucrania legalizó el uso medicinal de la planta, o sea, la producción, el cultivo, la producción de derivados del cannabis, no la flor, sino los derivados, el año pasado. Y de acuerdo con un reporte, Ucrania, de un reporte del medio Expreso TV, Expreso.tv, Ucrania ha registrado oficialmente su primer medicamento a base de cannabis medicinal, que son gotas orales de una marca española. Estas podrán aparecer pronto en las farmacias, así lo informó una fundación Pacientes de Ucrania. Las farmacias pronto podrán ofrecer cápsulas, gel y otros productos aprobados por el Ministerio de Salud en 2024. Ucrania, el país que está en guerra en este momento, y también se espera que se incluya de las afecciones que se aprobaron, se incluya el PTSD, porque la situación de la guerra. Por último, esta última noticia, pues es una nota curiosa, en Argentina. Dice que se encontraron la dirección de drogas peligrosas en Bellavista, en el barrio Eucalipto. Encontraron plantas de cannabis de casi 3 metros de altura. El operativo se concretó días atrás. La dirección de drogas peligrosas, etc. Encontraron unas plantas de cannabis de 3 metros de altura. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué tan alto puede crecer una planta de cannabis? Porque hay unas variedades pequeñitas que vienen del ruderalis, de aquel tipo original. Y actualmente existen variedades autoflorecientes
súper pequeñas y también variedades de hemp, especialmente de cáñamo, cannabis bajo en THC, que son más altas. Aquí hay algo curioso. Mientras más alta es la planta, las variedades más altas, las que miden hasta casi 3 metros, son muy bajas en THC. Mientras más alta la planta, menos THC, según la documentación y la conversación a la que yo he tenido acceso. Ahora, en 2021, no sé si ya hay un nuevo récord, pero en 2021 se registró una planta de hemp, una planta de cannabis de hemp, que alcanzó una altura de 7.34 metros en una granja de California, y cuando la cortaron incluso fue el Departamento de Agricultura de California para señalar, y sí, en ese momento era la más planta de cannabis más alta del mundo, 7.34 metros. ¿Para qué sirven esas plantas tan altas? Para las fibras, el tallo de la planta, tallo de 3 4 metros, 5 metros, es, son las variedades que son buenas para la producción de textiles, fibras y todo lo que tenga que ver con el uso industrial. Entonces, mientras más alta la planta, mientras más alto crezca esa variedad, lo más seguro es que sea mejor para fines industriales y no tanto para que la policía de Argentina esté presumiendo que encontraron una planta de casi 3 metros de altura. Estas fueron algunas de las noticias o casos, estudios publicados esta semana 420. Recuerden que pueden ver este programa cada domingo o lunes en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, también en otras plataformas de podcast o en redes sociales. A mí pueden encontrar en LinkedIn como Osvaldo Olivas. Y recuerden que el objetivo de este programa Semana 420 no es promover el consumo ni nada que tenga que ver con la planta, sino tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestra sociedad a mediados de esta década ya, en todos los múltiples puntos en los que se cruza la planta en la vida de las personas. Muchas gracias por su atención y les deseo una excelente semana.